gracias por estar aquí, gracias también por su paciencia y por esperarnos a que tratáramos de arreglar algunos problemitas de sonido y de audio. Estamos transmitiendo live stream desde Facebook, pueden ingresar a mi página Gloria Álvarez, y si quieren compartir este evento con más personas, se los agradecería muchísimo. Arde Latinoamérica nació a través de un grupo de WhatsApp. Se me ocurrió juntar un viaje que tenía a Miami, donde iba a venir a hacer unas entrevistas con unos profesores del Instituto Ayn Rand, para tratar de aprovechar que Miami es la capital de Latinoamérica y hacer un evento antes de que todos nos vayamos a Navidad y Año Nuevo, donde se nos olvida muchas veces la realidad política que viven nuestros países. Un evento donde pudiéramos hablar un poco de qué es lo que está pasando en América Latina. ¿Por qué súbitamente Santiago de Chile se volvió un apocalipsis zombie estilo de Walking Dead, de lo que habíamos visto en Caracas, Venezuela, desde hace unos años? ¿Por qué de la nada en Bogotá empezaron a haber panfletos diciendo abajo Iván Duque? ¿Qué fue lo que pasó en Bolivia? ¿Por qué se fue Evo Morales? ¿Fue un golpe de Estado? ¿Tiene algo que ver también con lo que está pasando en Chile y en Colombia? ¿Por qué nadie quiere hablar de Nicaragua, un país que lleva sumido en dictadura más de una década? ¿Y qué relación tiene Cuba, el narcotráfico, con lo que está pasando en nuestra región? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador le perdonó al hijo del Chapo Guzmán la justicia y la cárcel? Entonces, yo creo que estamos ante un panorama que muy pocos entienden por qué se da y por qué está pasando, y el esfuerzo grandísimo que muchísima gente, amigos míos personales que me han ayudado en este paso, tratando de difundir las ideas de la libertad, hicieron un gran esfuerzo, algunos desde sus países, de los cuales no pueden salir, como es el caso de María Corina Machado en Venezuela, o Darwin Girón en Nicaragua, o Axel Kaiser, que ni siquiera va a regresar a Chile por las Navidades, de la situación en la que está, Vanessa Vallejo desde Colombia. Mucha gente que, estando desde sus países, ve con preocupación lo que está ocurriendo y que hicieron el esfuerzo de mandar un video. ¿Qué más me hubiera gustado a mí que realmente poder tener a todas esas personalidades aquí en Miami? Pero así de mal está la región, que no todo el mundo que puede moverse libremente y expresarse libremente puede estar hoy aquí. Así que les agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo de venir acá. Como les repito, es un esfuerzo grandísimo de todas y cada una de las personas que van a participar, ya sea a través de sus videos, y obviamente un panel que posteriormente vamos a tener con José Venegas, periodista y escritor argentino, Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide, Miriam Isa, influencer en YouTube y ex corresponsal de E-News, Michelle Ibarra, exilado cubano y comentarista, y también Iris Valdés, que también como cubana americana ha tenido muchísima experiencia trabajando con refugiados cubanos. Entonces quiero pedir un fuerte aplauso para ellos, de verdad, por estar acá hoy. La manera en que vamos a organizar el evento es la siguiente. Primero vamos a proyectar los videos de las diferentes personalidades que nos mandaron. Básicamente ellos tenían que responder 3 preguntas. La primera: ¿qué llevó a tu país a la actual crisis? Las 3 razones principales que tú crees que llevaron a tu país a la actual crisis. Esta pregunta la respondieron personas en Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua, de Cuba y de México. La segunda pregunta es: ¿qué es lo que la oposición no está haciendo o tu actual gobierno no está haciendo bien para acabar con esta crisis? Y la tercera pregunta es: ¿qué cosas harías tú que ni la oposición ni tu gobierno están haciendo para que esta crisis termine? Así que bienvenidos todos, esto es Arde Latinoamérica. Al final del panel vamos a también darle el micrófono a ustedes. Vamos a ir recopilando preguntas de 5 en 5. Y entre los panelistas, pues ellos se van a dividir las respuestas. Muchísimas gracias, bienvenidos, arrancamos.
Sin lugar a duda, cuando Venezuela salió de la dictadura en los años 50, se hizo un enorme consenso social a favor de los pilares que establecerían instituciones inclusivas y la democratización del país. Y se avanzó muchísimo. Venezuela estuvo entre las primeras naciones de América Latina, incluso en lugares preponderantes en el mundo, en crecimiento económico, en confianza, en inversión. Sin embargo, en los años 70 se produce, en el 74 concretamente, la nacionalización del petróleo. Y con ello una serie de incentivos que generaron mayor control, mayor centralismo en la estructura del poder gubernamental. A partir de ese momento comienza a producirse un socavamiento de la confianza, de la economía y de mayor centralismo y estatismo en nuestro país. Eso desde luego, y entonces sería la segunda variable, el segundo componente, comenzó a exacerbarse con políticas clientelares, políticas de un evidente tono populista que fueron creando exclusión, desconfianza, privilegios, corrupción y al final el colapso de la confianza en el sistema político que trajo, y ese es el tercer componente, nada más y nada menos que el chavismo. Y con el chavismo no solo se exacerbaron esas políticas de estatistas, socialistas, clientelares y corruptas, pero se incorporó una dimensión criminal. Y eso es hoy el principal peligro, el principal elemento de destrucción que vive Venezuela y que hace que el régimen que hoy enfrentamos sea inédito, no solo en nuestro país, sino en el hemisferio. Se ha conformado un conglomerado criminal en el cual convergen desde los carteles de narcotráfico hasta los grupos islamistas extremos. El primero es que durante el gobierno de Michelle Bachelet se hizo una serie de reformas económicas y laborales, entre otras, que básicamente truncaron de manera permanente la capacidad de la economía chilena de crecer y generar progreso. 6 años más o menos se pasaron los chilenos con salarios estancados, que no crecieron, producto de estas reformas, mientras subían el costo de vida. La inversión colapsó bajo el gobierno de Michelle Bachelet, el crecimiento económico se fue al piso. Hubo un rebote, sobre todo cuando salió elegido Sebastián Piñera, pero él, que prometió precisamente por eso tiempos mejores, ese era el eslogan de la campaña de Sebastián Piñera, tiempos mejores, no fue capaz de traer esos tiempos mejores porque nunca ha sido una persona, él y el grupo que lo acompaña, convencido realmente de los principios de la libertad económica, por un lado, y por otro lado no supo políticamente utilizar su capital con esa gran votación que tuvo para avanzar una agenda de reforma y atribuir la responsabilidad del mal desempeño de la economía a la oposición una vez que él estuvo en el gobierno. Así que ese es un elemento que tiene que ser considerado, ¿no? Piñera fracasó en su promesa y por eso mucha gente que sale a marchar a las calles o ha salido eran personas que votaron por él. No cumplió. Pero hay un factor que a mí me parece más relevante aún, y es que durante 20 años en Chile se viene repitiendo el discurso de que el país es un infierno de desigualdad, es un paraíso de abusadores, es un sistema neoliberal, como les gusta llamarlo a ellos, totalmente inmoral, indecente. En suma, lo que se viene repitiendo es un discurso igualitario que ha destruido la legitimidad del sistema de economía social de mercado en Chile. Y este discurso lo han repetido líderes intelectuales, por supuesto, profesores universitarios, activistas de medios de comunicación, empresarios, miembros del círculo de la farándula, y así sume sigue. Ha sido tan sistemático que, claro, inevitablemente la legitimidad del sistema se ha ido degradando a nivel popular. El populismo ha entrado con cada vez más fuerza al país. Hoy día ya es el denominador común de la clase política casi completa en Chile, después de la última crisis. Y las promesas de gratuidad y de regalías de parte del Estado para todo el mundo están a la orden del día. Así que este discurso, y los seres humanos somos una especie que vive de las normativas, es a mi juicio la razón principal por la que
la crisis de Chile es tan profunda, tan brutal, y a mi juicio no se va a revertir en varias décadas los efectos que está generando. Factores que llevaron a mi país a la crisis. Primero, 2019. ¿Bolivia está en crisis? Sí, menos mal. Una crisis en el mejor de los sentidos. Una crisis que demostró que el pueblo es valiente, que puede salir del status quo de la tiranía. Primero, ya era tiempo de que Bolivia reaccione. Bolivia estuvo casi 14 años en el limbo, siendo parte del experimento del socialismo del siglo XXI, como utilería del proyecto bolivariano y de algún modo como actores del reparto de la misión de la patria grande. Un sometimiento vergonzoso al castrochavismo. Hay que decirlo, Bolivia fue utilizada por una aventura populista que nos condenó a una larga noche de pobreza, muerte, miedos y mentiras. Estamos en crisis porque nos dimos cuenta de que perdimos casi una década y media. Somos más pobres, estamos más obsesionados que nunca y el discurso de inclusión indígena solamente logró la perversa fragmentación de nuestra diversidad como país para que el gobierno pueda abusar y atropellar de la dignidad de todos los bolivianos. No se crean el cuento del exitoso modelo de Evo Morales, o por lo menos averigüen si fue tal. El socialismo no produce riqueza y eso se sabe. Por lo tanto, toca ser claros y explicar las mentiras y romper los mitos. Si hubo dinero, fue por factores externos. Entre 2003 y 2014, los precios de los commodities fueron tremendamente favorables para Bolivia. Sin embargo, todo ese dinero se lo gastó Evo Morales a manos llenas: gasto público, complicidades políticas, prebendas, bonos, recursos que pudieron ser invertidos en educación, salud, tecnología, cero. El gobierno del movimiento del socialismo saqueó cuanto pudo y le hizo creer al mundo que su modelo económico era exitoso. Mentira. Una burbuja, hubo despilfarro y corrupción sin medida, sobre todo en nombre de los indígenas. Los grandes factores que llevaron a la crisis que estamos viviendo hoy en la Argentina son, por supuesto, el peronismo, por supuesto haber tenido 80 años de peronismo, de esta misma ideología, de esta misma manera de concebir la política, de esta misma manera de no resolver los problemas que hay que resolver, ¿no? Y además entender que el peronismo ha sido el gran destructor de los pilares sólidos que hemos tenido en Argentina como país, un país que otrora supo salir adelante, que fue un país desarrollado que lamentablemente se subdesarrolló. Entonces, de alguna manera, los argentinos hicimos todo a la inversa. Después, otro de los factores, por supuesto, también una dirigencia política que no hace lo que tiene que hacer. Hemos perdido muchas oportunidades que hemos tenido a lo largo de todos estos años y no se ha podido hacer, o no se ha tenido tal vez el coraje o la posibilidad de hacer el cambio estructural que necesita. El origen de la crisis tenemos que verlo y contextualizarlo hace 40 años, ubicándonos en 1979, donde se dio una revolución. Teníamos una dictadura de Somoza en Nicaragua y se quería salir de ella, pero el problema es que no teníamos claro qué íbamos a hacer cuando saliéramos de ella, o qué íbamos a construir, o cómo íbamos a recomponer el país y la sociedad para que no volviera a repetirse. Entonces, diferentes sectores de la sociedad lucharon, participaron, estuvieron claros que había que salir de la dictadura de Somoza y se logró. Pero vinieron un grupo de oportunistas, los sandinistas, que el sandinismo no es más que una mutación del socialismo incubado y creado y patrocinado por Cuba y la URSS. Entonces vinieron este grupo de oportunistas, se tomaron el país, se aprovecharon de la lucha de todos los sectores de la sociedad y al final instauraron una dictadura más sangrienta, más nefasta que la del propio Somoza, que tuvo Somoza en los 40 años. ¿Cuáles son los factores que considero llevaron a México a su actual crisis? Respondería con ¿cuál crisis? Y no porque no crea que hay un problema grave y decisivo para el desarrollo de nuestra sociedad, sino porque creo que hay al menos tres de estas situaciones. Una alimenta a la otra. Desvío de recursos públicos para, por un lado, gastos banales que solo benefician el interés de los funcionarios y, por el otro, corrupción en la provisión de bienes y servicios. Tenemos un terreno fértil para un descontento con la clase política y gobernante en general. A este factor se le multiplica literalmente el segundo factor, que es esta percepción de que pueden hacer lo que quieran gobernantes y políticos, simplemente son una clase completamente distinta al resto de la sociedad.
completamente alejados del alcance de la justicia, nunca van a parar en los tribunales, si alguna vez se paran ahí no va a pasar nada, y si pasa algo no va a pasar por mucho tiempo. A estos dos factores se le suma todavía un tercero que a mí me parece el más importante y un factor que vamos a encontrar como causa de todas las demás crisis, y es la idea brutalmente enraizada en la sociedad mexicana de que basta la voluntad política de un hombre fuerte para solucionar todos nuestros problemas sociales. El surgimiento de Andrés Manuel López Obrador como una víctima de este sistema político y como la única alternativa para cambiar y para solucionar todos esos problemas fue evidente en su triunfo electoral el año pasado, y no solo en el suyo, sino en el de todo su proyecto político. En primer lugar, claro, yo tengo que elencar la falta histórica de libertad económica. Brasil es actualmente solamente el 20º país en la región en términos de libertad económica. En el Index of Economic Freedom de Heritage, que es un índice anual que seguramente ustedes están bien familiarizados, estamos en la posición 150 de 180 países. Entonces, en términos relativos, Brasil es seguramente uno de los países menos libres económicamente en todo el mundo, y especialmente en la región. Y en el Economic Freedom of the World Index de Fraser Institute estamos en la posición 120 de 162. O sea, nuestra posición relativa meramente refleja nuestro histórico de estatismo, de intervencionismo, que son problemas crónicos de falta de creencia en las virtudes del mercado. Claro, nuestro déficit democrático también es un factor muy importante, fruto seguramente de la falta de acúmulo de vivencia democrática en Brasil. Nosotros nunca tuvimos más de 30 años de democracia sin interrupciones, que seguramente hoy es el periodo democrático más largo que tuvimos en nuestra historia, que es algo sí a ser celebrado, pero seguramente algo a ser fortalecido en términos históricos. Y claro, otro factor importantísimo para la crisis de cohesión social y política de Brasil es el hecho de que todavía somos un país muy pobre, como prácticamente todos los países de nuestra región. Actualmente tenemos 19 millones de argentinos recibiendo por alguna causa un cheque del Estado. 19 millones. Y en total en Argentina somos 40 millones, un poco más. ¿Quiénes pagan estos cheques? 6.5 millones de argentinos. Tenemos un Estado que es un elefante rosa que crece cada día y va costando toda actividad productiva que encuentra en su camino. Esa es la realidad que vivimos hoy. Ese elefante no solo incluye la cantidad de gente que trabaja, sí, entre comillas, o que recibe un plan por parte del Estado. Incluye también una legislación laboral ridícula que hace que nadie quiera contratar gente, al menos de manera legal, por miedo a juicios laborales, por los costos extras que implica hacerlo. Incluye un comercio internacional completamente regulado que obliga a los argentinos a comprar carísimo o de mala calidad. Un banco central que no le da descanso alguno a la maquinita de la misión. Una educación pública paupérrima que en lugar de enseñar a pensar, adoctrina a pequeños colectivistas que luego, por supuesto, salen y votan por un por un Estado cada vez más grande. Incluye una generación también de empresarios que se han convertido en empresarios, que viven de hacer lobby con el gobierno para obtener beneficios en vez de competir, porque de otro modo les resultaría casi imposible sobrevivir. Incluye la creación diaria de nuevos impuestos que despluman a los pocos productivos que se van quedando. La sensación que se vive con los impuestos en Argentina es como una pesadilla, en la que vas caminando por la calle y una horda de delincuentes te van quitando la ropa hasta dejarte completamente desnudo. En España, por ejemplo, falta liderazgo político, no tenemos políticos que realmente representen a las personas, representen a los individuos. Tenemos políticos que se representan a sí mismos, representan a un partido que puede pactar con cualquiera, que puede pactar con asesinos, que puede lavarle la cara a cualquier delincuente. Partidos políticos que simplemente pretenden recoger la indignación para ganar puestos, polarizando y radicalizando a la derecha o a la izquierda el sentimiento de los ciudadanos.
pero partidos políticos que al fin y al cabo no tratan de ser, como decía Adam Smith, ese marco en el que los individuos libremente pueden seguir sus propios fines y encontrar sus propios medios. Por otro lado, creo que esta falta de liderazgo afecta a la población en nuestra sociedad y seguro que esto es aplicable a otras partes de Latinoamérica, esta falta de identidad individual. Las personas nos hemos acostumbrado a identificarnos en función de un grupo, no solamente de un partido, sino de una ideología completamente rígida que muchas veces no se adecúa a nuestra personalidad, sino que es al revés. Tendemos a rechazar a todo aquel a rechazar y a no dialogar con todo aquel que no piensa exactamente, no como yo, sino como el grupo dice que se debe pensar. Estamos llevando a la polarización lo que debería ser una conversación entre personas, entre individuos en el contexto de la sociedad. Además, creo que otro problema muy importante, aparte del liderazgo, es el pensamiento mágico. Pensamiento mágico en economía, ya saben que yo soy economista y es donde más claramente lo percibo, pero también en otros aspectos. Estas políticas económicas de unicornios y de arcoíris al final del cual hay una olla llena de monedas de oro, no hay una verdadera búsqueda de la verdad, ni siquiera a nivel individual. Creo que las personas nos conformamos. Este conformismo creo que es lo que remata definitivamente la situación en la que le hemos puesto en bandeja a nuestros políticos que nos lleven a la peor de las situaciones. El primero, al cual quisiera hacer referencia, ha sido una errónea caracterización del régimen que enfrentamos, lo cual ha traído como consecuencia una subestimación de lo que son, de lo que están dispuestos a hacer, de la ausencia total de escrúpulos y de sus intenciones. Lo que hoy estamos viendo, niños que se mueren recién nacidos porque no hay la mínima atención en los hospitales, los niveles de prostitución infantil más altos del hemisferio, un flujo creciente de miles y miles de venezolanos que huyen despavoridos cada día del país, no es casual, ha sido planificado. Y tratar este sistema como si fuera una dictadura, donde se concentra en una sola estructura, en una sola foco de poder, la autoridad, es un gravísimo error. Estamos enfrentando una estructura de mafias. En Venezuela la mafia es el Estado y obviamente no van a entregar el poder si no hay que arrebatárselo. En segundo lugar, el segundo obstáculo está asociado a esta primera reflexión y tiene que ver con la cantidad de dinero que ha acumulado el régimen en estos años. Obviamente se agarraron la industria petrolera completa, destruyendo, expropiando, confiscando los bienes de las empresas privadas, y coincidió posteriormente con un crecimiento enorme de los precios del petróleo. Eso hizo que ingresaran a Venezuela cifras monstruosas y se estima que el saqueo en nuestro país puede estar entre los $300.000 millones a los $600.000 millones. Hay que ver la magnitud a estas cifras y darse cuenta entonces que aquí hay mucha gente haciendo mucha plata a costa del hambre de los venezolanos. Se ha creado un status quo que no es solamente aquellos que se visten de rojo y que claramente conforman el régimen, sino que también ha tenido tentáculos en los otros sectores de la sociedad: la academia, el sector financiero, los medios de comunicación, obviamente las Fuerzas Armadas, el sector productivo y el sector político. Esto ha hecho que hayan muchos intereses y muchas fuerzas que prefieren que el régimen permanezca porque le tienen terror al fin de la impunidad. Y el tercer elemento que ha servido de obstáculo para resolver a tiempo este drama venezolano ha sido la falta de entendimiento de Occidente y de los demás gobiernos democráticos de nuestra región de entender la naturaleza real de lo que ocurría en Venezuela y la amenaza para su propia estabilidad. Esto ha comenzado a ocurrir, pero no ha pasado de
de manera completa, con conciencia completa y obviamente con la efectividad en la reacción que esto amerita. Si los agentes del mal y la destrucción están organizados para tomar control del territorio de las Américas, obviamente quienes creemos en la libertad, en la justicia, en las libertades plenas del individuo y en la democracia, debemos hacer lo mismo. Hoy, de hecho, se discute la nueva Constitución, ya hay un programa para crear esta nueva Constitución, y lo más probable es que lo que salga de esa nueva Constitución va a ser mucho peor que lo que hay hoy, generando un tremendo daño al país, aparte de la inestabilidad en sí misma, que va a producir 2 años de discusión constitucional en que todo está en juego, porque una Constitución nueva básicamente es partir con la hoja en blanco. Lo que pasa, ¿por qué no se da esta unidad? Hay opositores, pero no hay una oposición organizada, porque no hay una unidad de objetivos. Aquí las personas quieren hacer cada uno su visión de oposición, no quieren hacer una oposición real con objetivos, y hay personas que tienen muy buenas intenciones, pero no hay una oposición para construir una república bajo un imperio de la ley, separación de poderes, porque al final los que lleguen al poder saben que se van a tener que someter a eso. Hay mucha necesidad aquí de las personas de creer en líderes mesiánicos, y creo que eso es un vicio latinoamericano, que aquí viene alguien que les va a resolver sus problemas y les sale más fácil que alguien les resuelva sus problemas en vez de asumir su libertad y las responsabilidades que llevan esto. Si tengo que decir, hay un factor que está por debajo de todos estos factores y que es la piedra fundamental del resto de las variables. Y yo diría que son las ideas filosóficas que la mayor parte de los argentinos han abrazado durante los últimos años, el último siglo diría. Mientras no comprendamos que la política y la economía responden a estas ideas filosóficas y mientras no evaluemos y cambiemos las mismas, yo creo que no va a haber un gran cambio, al menos en el largo plazo. Si nos ponemos a pensar un poco, veremos que cada mala medida económica que toma el gobierno, cada plan social, cada restricción y cada barrera al comercio, cada ley laboral, no son otra cosa que la consecuencia concreta de una mala filosofía. La idea de que nadie tiene pleno derecho a su vida, ni a su libertad, ni a su propiedad. Todos somos responsables de los demás y si se necesita ser sacrificado en pos de los demás o para satisfacer necesidades ajenas, bueno, debe ser sacrificado. Y si no estás dispuesto a hacerlo, entonces el Estado te obligará a hacerlo. Somos un poco la típica frase americana de our brothers keepers. Y ser morales depende de alguna manera de nuestra disposición a sacrificarnos por los demás. Ya Rousseau decía algo así como si hay que sacrificar a algún miembro de la sociedad para obtener un bien general o algo por el estilo, se debe hacer. Y este es el principio que hemos abrazado y hemos puesto en práctica cada día en Argentina. Mi respuesta es, estas son las ideas que básicamente son las que detienen el cambio en Argentina. No es un político en particular, ni siquiera un Kirchner, no es una medida económica en particular. Estas justamente son las consecuencias. El origen está en un tipo de principios filosóficos que los argentinos, en su mayoría, han comprado y que nos han condenado a esta gran crisis permanente. Sacar a Maduro y al régimen criminal del poder. Y esto no va a ocurrir con cohabitación, con debilidad, con falsos diálogos o farsas electorales, sino con una ruta de fuerza, de coraje, que socave los 3 pilares sobre los cuales el régimen se sostiene hoy: el sistema de represión, el sistema de propaganda y de silencio y el sistema de financiamiento criminal. En segundo lugar, la segunda área donde habría que actuar y prepararse desde ya es una transición. La transición, no una transacción. Es decir, una transición sin cómplices, sin corruptos y sin mafia, que siente las bases muy firmes, los pilares republicanos y éticos para la Venezuela que vendría a partir del día siguiente de la transición. Y ese es el tercer elemento sobre el cual quisiera referirme y concluyo. La Venezuela que viene. Una Venezuela que ha aprendido lo que funciona y lo que no funciona. Una Venezuela que clama por dejar atrás y para siempre socialismo, populismo, corrupción y crimen.
que se base en el trabajo decente, productivo y la innovación, que premie el mérito, la excelencia, la solidaridad y la cooperación. Esa Venezuela que está lista para demostrarnos lo que somos capaces de hacer y para generar riqueza de verdad, la riqueza generada con el esfuerzo, el trabajo y el conocimiento propio, y dándole condiciones y oportunidades a todos los venezolanos para prosperar. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo se podría revertir esto? ¿Cómo se podría recuperar el país? Habría que cambiar el discurso primero. El origen de todo siempre es cómo uno habla de las cosas, cómo las sociedades se entienden a sí mismas, cuáles son sus mitos fundacionales, qué energía transmite colectivamente cuando se analiza a sí mismo. Eso sería lo primero que Chile tendría que hacer. Empezar a ver lo bueno y celebrar todo el éxito que ha tenido y sentirse orgulloso y no avergonzado, complejado y con ánimo constructivo, que es lo que ha ocurrido ya durante más de una década. Eso es lo primero. Lo segundo, cancelar completamente el itinerario constitucional para que se recupere la economía. O sea, los inversionistas hoy día están llevándose su plata del país en fuga de capitales porque no saben qué va a pasar. Lo tercero es un consenso completo de la clase política para restaurar el orden público, el Estado de Derecho, respaldando a la policía, respaldando a las Fuerzas Armadas de manera categórica, sin dobles discursos, que ha sido el caso hasta ahora, porque Chile hoy día está secuestrado por narcotraficantes y delincuentes, y lumpen, eso son palabras del ministro de Hacienda actual. Y un país secuestrado por narcotraficantes y lumpen, claramente no puede ser un país próspero, ni puede garantizar derecho a propiedad, ni ninguna de esas cosas. Y que esa sería una tercera medida que habría que tomar. Y por último, una reforma fundamental a la economía para parar la locura que se está proponiendo hoy de incrementar aún más los impuestos, incrementar aún más el gasto en condiciones que la economía está entrando en una recesión, porque esa es la única manera en cómo el país va a poder salir adelante, volviendo a los principios que lo hicieron exitoso para empezar a armar. Lamentablemente temo que ninguna de estas opciones va a ser considerada y se va a tomar. Dada la particular crisis en Bolivia, que hoy no tiene nada que ver con las otras crisis políticas que atraviesa la región, las medidas que como ciudadanos estamos apoyando de manera urgente son tres: elecciones libres y transparentes, un próximo gobierno fuerte y la reactivación inmediata de la economía. Yo creo que la gran solución, la gran manera de salir de este problema que tenemos los argentinos es con liberalismo, no hay otra solución, pero por supuesto hoy tenemos que entender que estamos en esta situación compleja con esta nueva fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? que ya han asumido en la Argentina, y que vamos a ver qué se depara a partir de estos populistas, ¿no? que van a retomar la senda de la Argentina, el poder en la Argentina. Creo que tenemos muchos desafíos hoy en día los liberales para hacer frente a lo que vaya a hacer este gobierno. Otra cosa que se puede hacer para continuar en esta lucha y salir de denunciar nacional e internacionalmente, usar las herramientas de las redes sociales, los medios digitales, y no desistir. Cuando el régimen de Ortega mire que hay una unidad, que hay fuerza, que hay objetivos, él va a tener que ceder, y también la comunidad internacional que ha hecho su parte, pero no podemos recostarnos solo en ellos. Tenemos que estar claros que ellos van a reaccionar de una manera más contundente, pero también desde adentro tenemos que ser más fuertes y más decididos. Tenemos que pensar de manera diferente las instituciones en las que educamos, cómo llenamos estas instituciones, cómo certificamos la educación y a los educadores. Esa creo que es una tarea de largo aliento y cuyos resultados no veremos sino a largo plazo, pero no por eso debemos de dejar de luchar por ello. La segunda elemento que quiero tomar es un elemento más de teoría institucional y de teoría o de instituciones políticas, y me parece que es un elefante blanco en Latinoamérica y sobre todo en México. Las instituciones son contenido, son significado y informan la manera en la que pensamos la vida en sociedad. Habiendo dicho esto, el presidencialismo, me parece a mí, alimenta esta idea y esta cultura de que el grande hombre puede hacerlo todo. Tenemos que pensar de manera diferente. ¿Por qué no apretar el botón del parlamentarismo? Si yo pudiera, lo haría. Empecemos a pensar de manera diferente cómo hacemos política y cómo planteamos nuestras diferencias. Bueno,
En términos de soluciones, yo no creo que hayan soluciones de inmediato, soluciones simples y que se puedan ejecutar en el corto plazo simplemente por sí propias. Pero hay, claro, soluciones incrementales que pasan por la privatización de empresas estatales. Brasil tiene en el ámbito federal hoy más de 200 empresas estatales, que es un número asombroso. Tiene desde petrolera hacia una fábrica de preservativos masculinos. Entonces es una situación lastimable que un país que tiene tantas carencias en salud, educación, seguridad, se haya involucrado en áreas tan lejos de sus funciones esenciales. Y claro, tenemos los desafíos de todos los días de desarrollar mejor nuestro Estado de Derecho, la separación de poderes, la armonía de poderes, que es una batalla constante acá en la Asamblea Legislativa, donde hay mucha influencia sobre el legislativo, que es el poder que fundamenta la propia democracia. Hay mucha influencia e intromisión del Ejecutivo y del Judiciario en las decisiones de todos los días acá. Eliminar, 1, toda ley que implique una violación a un derecho individual. 2, despedir a todo empleado público que no esté directamente relacionado con la protección de esos derechos individuales, es decir, que están relacionados con la justicia, con el ejército, con la policía. Y por último, separar Estado y economía y Estado y educación del mismo modo que tenemos que separar el Estado y la Iglesia. Pero aún si lográramos realizar esos cambios, ninguna de estas medidas podrán ser mantenidas, yo creo, en el tiempo, si la gente sigue pensando que tiene derecho a vivir de los demás y se sigue pensando que la necesidad genera derechos. Y estas son las ideas que se diseminan en los colegios y en las universidades. Nuestros intelectuales están contaminados con el virus colectivista y lo mismo en los contenidos que el Estado impone. Así que diría que lo más importante de todo, si tuviera que elegir, es quitarle al Estado la función de dictar los contenidos educativos y permitir que cada escuela y universidad seleccione libremente sus contenidos. Por último, somos nosotros, ustedes ahí, nosotros desde aquí, los que podremos generar un cambio transmitiendo las ideas de la libertad. No es un camino corto, ni veremos resultados a corto plazo, pero es el único camino sólido. Así que lo mejor que podemos hacer es prepararnos, educarnos en los mejores argumentos políticos, económicos, pero sobre todo en argumentos filosóficos. Tenemos que convencernos y difundir la idea de que cada uno de nosotros tiene derecho a su vida, a su propiedad, a su libertad y a la búsqueda de su felicidad. Y que nadie, ni otro individuo, ni un grupo, ni el Estado tiene el derecho a violarlos. La realidad, las estadísticas están completamente de nuestro lado, pero sobre todo la moralidad está de nuestro lado y esa es la batalla que tenemos que dar. No nos quedemos callados, la esclavitud no se terminó por el silencio de los esclavos, así que si hace falta gritemos mi vida es mi vida, y poco a poco los colectivistas que antes contaban con nuestra ingenuidad o con nuestra ignorancia van a empezar a retroceder. Muchísimas gracias. Pueden levantar la mano si tienen una silla que esté desocupada cerca de ustedes. Levanten la mano, aquí hay 2 para poder acomodar a los que están de pie o se pueden poner más por acá. Quiero pedir un aplauso para María Corina Machado, la líder de Vente Venezuela, y esperemos todos futura presidente de una Venezuela libre. Quiero pedir otro aplauso para Axel Kaiser de la Fundación para el Progreso, y que curiosamente hace 12 años predijo la anemia, la mediocridad y la falta de valentía de la derecha chilena en un excelente libro que se llama La Fatal Ignorancia. O sea, mucho antes de que este estallido pasara, Axel Kaiser ya estaba prediciendo que si la derecha chilena no hacía algo, esto iba a pasar. Un aplauso, por favor.
Quiero pedir otro fuerte aplauso para Darwin Girón, ingeniero nicaragüense del movimiento Unidad de la Gente. Es el único movimiento que defiende la libertad que yo en lo personal he conocido en todo el continente. Eran conocidos como el movimiento del palo de mango, porque siendo gente muy humilde se reunían debajo de un árbol de mango para tratar de hacerle frente a la sangrienta dictadura de Daniel Ortega, de la que menos se habla en América Latina y que ha cobrado muchísimas vidas. Un aplauso para Darwin, por favor. También quiero reconocer a Antonella Martí, valiente argentina liberal que actualmente está trabajando en Atlas Network, haciendo esfuerzos increíbles para que las ideas de la libertad permeen en toda América Latina, que además le dio su respaldo a Mauricio Macri y se fue de ahí cuando se dio cuenta que Mauricio Macri no estaba teniendo los pantalones necesarios para hacerle un frente al peronismo kirchnerista. Un aplauso para ella, por favor. Quiero también pedir un aplauso para Esteban González, mexicano. Actualmente está trabajando en CERTEL, un think tank que se dedica precisamente a liberalizar la educación y a que a lo que se les enseña a los niños y jóvenes no sea un adoctrinamiento colectivista. Un aplauso, por favor. Fabio Osterman, diputado libertario recién electo del Partido Novo. No es Bolsonaro, no es tampoco de Lula y Dilma, es un pequeño partido que está dispuesto a defender la libertad, la propiedad privada y la vida desde sus mejores raíces. Él está librando una de las batallas más difíciles, que es tratando de cambiar el sistema adentro del sistema. Así que un aplauso para Fabio, por favor. María Martí, argentina, directora del Ayn Rand Center para América Latina, y recordando que fue Ayn Rand quien dijo: esto no es cuestión de quién me va a frenar, de quién me va a permitir, sino de quién me va a frenar, y que hace un énfasis muy grande, que mientras los latinoamericanos tengamos un desprecio por la persona que se levanta en sus propios pies, filosóficamente, si estamos mal en ese aspecto, toda la política y la economía que se haga en esta región va a seguir yendo por las sendas del colectivismo y el socialismo. Un aplauso para María Martí, por favor. Y por último, pero más querida que ninguna, María Blanco, española, autora del libro Afrodita desenmascarada. Ella con este libro ha intentado hacer una defensa del feminismo desde el punto de vista libertario, no como un revanchismo en contra de los hombres, sino que como individuos, independientemente de nuestro género, tenemos 3 derechos fundamentales: el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Un aplauso para María Blanco, por favor. Todas y cada una de las personas que ustedes han escuchado aquí están manos a la obra, intentando hacer que este continente sea un continente cada vez más libre. El esfuerzo de poder hacer este evento, gracias a sus voces, gracias a su lucha y a su conocimiento, es la razón por la que estamos hoy aquí sentados y por la que tanta gente nos está viendo en livestream. Así que muchas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias también al Museo Americano de la Diáspora Cubana por recibirnos acá. También al Inter-American Institute for Democracy, que fue originalmente donde íbamos a llevar este evento a cabo, pero para tener un espacio para más de ustedes, pues el poder estar aquí. También a la Alcaldía de Hialeah, que muy cariñosamente ofreció su espacio, pero pues decidimos que entre un lugar y otro, este nos quedaba más cerca. Así que no tengo nada más que agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento. Y ahora sí, por favor, le quiero dar una bienvenida a nuestros panelistas: Miriam, Ibis, Rosa María, José, Michelle. Por favor, pasen al escenario. Sí, aquí además todos somos productores, conferencistas, hacemos un poco de todo, así que gracias por su paciencia. También decirles que si quieren tomar asiento en el suelo, nosotros no hay ningún problema, o estar más cómodos, y si nos pueden traer más sillas también.
Muchísimas gracias por acceder a estar en este panel. Una de las cosas con las que quiero arrancar de todo lo que vimos en los videos y en la realidad que están atravesando nuestros países es el tema de que yo a veces me pregunto si no será que acaso el socialismo es enfermedad de ricos. Desde Carlos Marx, que realmente era un burgués que dejó de trabajar a los 31 años para pasar a ser mantenido de Engels y de su esposa, hasta Ernesto Guevara, que venía de la alta alcurnia argentina en clubes de golf y clubes de tenis, a el mismo Fidel Castro, cuyo padre Ángel Castro era un gran terrateniente que hacía negocios con Estados Unidos. Pareciera que el socialismo es una cosa que, más que venir de las bases, viene de una clase media aburguesada y acomodada que como que se le olvida que las cosas para tenerlas hay que producirlas. Y también siempre me he preguntado, ¿será por eso que triunfó en Cuba, el país más desarrollado de América Latina en los años 50, que por mucho era un país que tenía la mejor calidad de vida, donde había más cultura, más oportunidades económicas, menos analfabetismo, mayores oportunidades para las mujeres? ¿Será que por eso triunfó en Venezuela, una de las naciones más ricas que ha habido en este continente, nadando en petróleo y ahora también hundiéndose en la miseria? ¿Y será por eso que Chile está ahora con estas protestas queriendo más socialismo, queriendo cubanizar y venezolanizar su sistema económico? ¿Será entonces que el socialismo es enfermedad de ricos, José? Me parece una buenísima pregunta, porque la verdad que coincide, digamos. La incoherencia es parte de un sistema moral falso. Un sistema moral falso necesita la incoherencia para subsistir. Yo creo que hay un problema anterior, muy seteado en nuestra cultura, que tiene que ver con la represión de dos impulsos vitales. Uno es el afán de lucro, que es la forma honesta de ganarse la vida, y otro es la libido. Históricamente estos dos temas han sido objeto de mistificación y de sembrar culpa, porque son formas de manipular. No sé si esto tiene relación tanto con la riqueza que tiene una persona como con la culpa implantada por lo que se tiene, porque no se conoce el proceso de mercado o porque se le ha inyectado esta cápsula de veneno conceptual que consiste en creer que la producción tiene algo de malo, la ambición tiene algo de malo, el hecho de querer mejorar, o pensar que la riqueza de unos implica la pobreza de los demás. Esto de estar haciendo permanentemente referencia a la pobreza como si fuera una capa de la población que está condenada de antemano. Todos piensan eso, en todos los debates está ¿qué vamos a hacer con la pobreza? El asunto es qué vamos a hacer para tener riqueza. ¿Qué vamos a hacer con la riqueza? Mucho más importante, porque la pobreza evidentemente tiene que ser salvada desde ese punto de vista. Pero quiero decir que lo que hay detrás de esto es un formato cultural de pastores y ovejas. Nosotros pensamos, y permanentemente, incluso gente que piensa que el capitalismo es una cosa muy buena, en algún punto cae en este esquema de pastores y ovejas, que viene de nuestra cultura, del centro de nuestra cultura. Entonces, de alguna manera hay que volverse a explicar que todos son guías de una ¿cómo se dice? No dice manada de ovejas, rebaño, y que no hay otra opción que eso, ¿no? Entonces, creo que viene antes inclusive que de la relación con la riqueza es la culpa. Me parece que pasa por ahí. Sí, yo por supuesto estoy de acuerdo con digamos, las motivaciones filosóficas y toda la narrativa que se maneja en América Latina y que María Martí explicó tan bien, elocuentemente. Pero yo creo, y Gloria, te hacías referencia a la idea del poder del movimiento 26 de julio, un movimiento violento, que igual el poder en Cuba por las armas. Y que sí, por supuesto, que estuvo acompañado de todo este idilio que le creó el New York Times a Fidel Castro y de toda esta filosofía o demagogia de los ricos contra los pobres, los buenos contra los malos, y luego el enemigo interno, el externo, todo eso que tú tan bien explicas a todos los latinoamericanos. Pero incluso en ese análisis yo creo que le estamos regalando cierta cualidad de ingenuidad a aquellos que vienen a imponer el socialismo del siglo XXI o el Partido Comunista como ente sector de la sociedad y el Estado. Son criminales que desde el primer momento
llegaron reprimiendo desde el primer momento. Hubo asesinatos masivos en Cuba, hubo fusilamientos masivos desde el primer momento. Hubo miedo en la sociedad y cuando tú llegas implantando el miedo, todo lo demás es un poco sospechoso. Incluso la euforia miliciana y los batallones de respuestas rápidas. Todo lo demás es sospechoso porque es una cultura del miedo. Y a lo mejor a ti te gusta Fidel Castro, pero también sabes que si no te gustara, y terminabas en un campo de trabajo forzado. Pero también viste cómo a tus vecinos les tiraban huevos por querer irse del país, o por ir a la iglesia, o por ser homosexuales, o porque les gustaba la música en inglés. Entonces, quizás hay que entender que detrás de toda esta retórica, que detrás de todas estas narrativas, sin irnos al fanatismo de las teorías conspirativas, hay una receta muy bien diseñada que se ha estado implementando en América Latina, no en los últimos 15 años, por los últimos 60 años,